Buenos días. Muy buenos días para todos. Dar un saludo a las personas que nos acompañan, son bienvenidos. La iglesia, congregación La Iglesia se llama esta iglesia. Ya pronto tendremos la resolución, ya está corriendo el tiempo. Los papeles se pasaron hace rato, pero debido a la pandemia, entonces se han demorado un poquito, pero ya el abogado dijo que a finales de enero o los primeros días de febrero, si Dios quiere, ya nos da la resolución para estar constituidos legalmente. La iglesia lleva 4 años funcionando bajo ese nombre, pero nosotros llevamos más de 20 años sirviendo al Señor en el proceso que Dios nos ha traído. Vamos a ir al tema de hoy. Vamos a orar primero. A veces leemos la Biblia primero, pero hoy queremos orar. Y quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta palabra. Pedirle que Dios hable a su vida, a mi vida, a la iglesia. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Tú eres el Dios del cielo, Señor. El Dios de la tierra y el Dios de todo lo que existe, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, pidiéndote que hables esta mañana a tu iglesia, a tu pueblo. Que salves al perdido, que traigas al pecador, Señor, a la palabra, y que edifiques al que es salvo, y le redargullas y le convenzas. Dios, que tu palabra, como los profetas hablaban, sea como un martillo que quiebra, Señor, una espada que corta y un fuego que consume. Esa es nuestra oración esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34. 1 Corintios 11, 17 al 34. Esté atento al mensaje. Es un mensaje que confronta la vida del creyente, pero al mismo tiempo es un mensaje que trae bastante esperanza. Si un mensaje te confronta y no te da esperanza, entonces sería una condenación efectiva. Pero el mensaje de hoy tiene las dos connotaciones de una manera fuerte. Una confrontación fuerte al pueblo de Dios, una esperanza grande para nosotros que se llama Jesús. Entonces esté atento y mientras se predica, pídale a Dios que la palabra entre en su corazón, que la palabra se haga vida, que la palabra no quede en los oídos ni en la mente, sino que ella realmente descienda al corazón. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 11, 17 al 34. Dice así la palabra de Dios: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no os examináis a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El Señor Jesucristo instituyó dos ordenanzas para la iglesia. La una se llama el bautismo y la otra se llama la Santa Cena. En ambas participó como ejemplo. Él se bautiza a los 30 años al iniciar su ministerio. En Mateo capítulo 3 lo puede encontrar. Y en Mateo 28, 18 al 20, cuando él dice las palabras de la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son las palabras que ejemplifican y autorizan el bautismo cristiano. La otra es la Santa Cena, la cual instituyó cuando comió con los discípulos antes de ser arrestado, y dejó mandamiento que se practicara como recordatorio. El día jueves, antes de ser crucificado, Judas le entrega para que fuera arrestado y fuera crucificado, y ese día, antes de salir a esa labor de la cruz, al sacrificio perfecto, él establece lo que se conoce como la última cena, para nosotros la Santa Cena. Pablo había participado con los corintios de la cena varias veces. Sabía cómo se comportaban, él había enseñado sobre ello y al parecer lo practicaban seguido. Según las Escrituras y según lo que venimos estudiando en Corintios, recuerden, para los que nos acompañan, que la iglesia tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es una predicación que va libro por libro, texto por texto, para que las personas logren entender las Escrituras. Pablo les había enseñado sobre ello y había una práctica constante de la Santa Cena. La cena no fue algo nuevo para ellos, la cena no fue algo nuevo para los del Nuevo Testamento, valga la redundancia. La Pascua, cuando el Señor liberó a Israel de Egipto de 400 años de esclavitud, representaba lo mismo que representa para nosotros la Santa Cena. El ángel de la muerte que había pasado sobre las casas, que tenían untado los postes y los dinteles con la sangre del cordero que se había sacrificado, representa lo que para nosotros ahora es que la sangre del cordero. Ellos sacrificaban el cordero, ellos mismos lo asaban y lo comían, junto con el pan sin levaduras y hierbas amargas. Vamos a Éxodo capítulo 12 para entrar en contexto. Estamos haciendo una introducción, y para que usted pueda entender las Escrituras, usted tiene que saber de dónde viene lo que se está diciendo en Corintios, de dónde fue tomado, de dónde lo sacó Pablo, por qué Pablo lo plasma en ese momento para la iglesia, qué estaba atravesando la iglesia, qué necesitaban ellos en ese momento, y vamos a hacer el estudio de esos pasajes hoy. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Se conoce como la institución de la Pascua, o lo que sucedió allá en el Antiguo Testamento en el momento en que ellos fueron liberados. Dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra. Deuteronomio, estoy en Éxodo, es Éxodo. Leí Deuteronomio. Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será propicio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. El Señor empieza a hablar a todo el pueblo de Israel, dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo:
en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y ahí es donde ellos empiezan a establecer la Santa Cena. ¿Qué tuvieron que hacer? Aplicar la sangre del cordero en las puertas y en los dinteles. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte no muriera el primogénito, el hijo mayor de cada familia. Escuchen, Israel establece la Pascua para celebrar una liberación física y una liberación ¿qué? Temporal. Cristo es nuestra Pascua y nosotros celebramos a Cristo cuando hacemos la Santa Cena de una liberación espiritual y de una liberación eterna. Esa es la gran diferencia. Ellos celebran todavía, esta es una de las fiestas más importantes para los judíos, todavía la hacen. Ellos celebran ¿qué? La salida de la esclavitud de Egipto y una libertad temporal de la esclavitud de ese tiempo. Nosotros celebramos, escuche, la salida de una vida de pecado a una vida de bendición, la salida de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, la salida de la muerte eterna a una salvación que permanecerá para siempre, la libertad gloriosa que Cristo ha dado a sus hijos. Eso celebra la iglesia cristiana a través de la Santa Cena. Israel celebraba esa fiesta desde esa época y hoy siguen haciéndolo. Note la importancia para ellos. Jesús transformó la comida de la Pascua en una liberación superior que Él vino a traer, de la cual la Pascua era una sola sombra. Esto era una promesa de lo que vendría, que sería ¿quién? Cristo. El sacrificio de su cuerpo y la ofrenda de su sangre nos recuerda dos cosas: redención espiritual y vida eterna. Eso es la Santa Cena y hoy vamos a estudiar claramente qué es, cómo se debe participar, por qué es importante estar bien cuando participamos de la Santa Cena. En Hechos 2:42, Lucas nos dice algo importante para nosotros. En Hechos 2:42, Lucas es el que escribe ese libro. Hechos 2:42, él nos dice algo importante, que eran las marcas de la iglesia primitiva, lo que había en la iglesia primitiva, lo que ellos hacían. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Él nos habla de 4 marcas de la vida diaria de los primeros cristianos. Ellos obedecían la enseñanza apostólica. No el apóstol, en este tiempo no hay apóstoles. Si alguien cree en los apóstoles, está mal ubicado. No hay apóstoles. Hay enseñanza apostólica. ¿Cuál es la enseñanza apostólica? La Biblia, el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, los escritores. Comunión. ¿Qué es comunión? Compartir, tener algo unir, que nos une. ¿Qué los unía? Cristo. El partimiento del pan, es decir, la Santa Cena. Por eso citamos esos versículos para hacer un contexto. Y la oración. Eran personas que recibían enseñanza bíblica, compartían unos con otros, cenaban, o sea, participaban de la Santa Cena cuando habla del partimiento del pan, y eran personas ¿de qué? De oración. Esas son características de un creyente sencillo, normal, cualquiera, sin títulos, pero que ha nacido de nuevo, que tiene la vida de Dios ahora en su corazón. La naciente iglesia desarrolló unas comidas especiales de compañerismo, escuche. Todo esto para llegar al texto, no hemos ingresado ni siquiera al texto que vamos a estudiar hoy. Ellos desarrollaron unas comidas especiales, se llamaban ágapes, fiestas de amor y fraternidad, o fiestas de amor y fraternal. Quiere decir que se reunían para comer, aprovechaban para participar de la Santa Cena y al mismo tiempo se conocía la iglesia unos a otros. Por lo general estaban estrechamente relacionadas a la Santa Cena. Pero mire lo que dice el libro de Judas capítulo 12. Judas capítulo 12. Judas está antes de Apocalipsis, es el último libro antes de Apocalipsis, el penúltimo de la Biblia. Judas 12 dice lo siguiente:
refiriéndose a esas fiestas, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dentro de las fiestas de ágapes había personas que no tenían buen testimonio siendo creyentes. Iban a embriagarse, iban a emborracharse, iban a comer solamente, pero no iban a honrar al Señor. De allí viene la cena del Señor. La iglesia participaba y constantemente hacía fiestas, pero Judas dice que había ágapes, que en las fiestas llamadas ágapes había gente que no hacía las cosas bien. Y esto es un tema muy importante para la iglesia. Es tan serio que se tiene que predicar bajo el temor de Dios, porque lo que confronta a Pablo a la iglesia es su actitud cuando viene a la cena, su actitud cuando va a participar de algo que es tan importante y tan único en la vida de los creyentes. Esto ayudaba al compañerismo, al amor mutuo. La iglesia de Corinto practicaba estas comidas, ya vamos llegando a Corinto. Las hacía muy seguido, pero habían caído en el abuso del vino y de la comida. Por eso Pablo, respecto a este asunto, inicia el pasaje de la siguiente manera, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo arranca con una exhortación. Note el versículo 2 de capítulo 11, dice: os alabo, hermanos. Y el versículo 17 dice: no os alabo. Hace 8 días hablamos que Pablo inició el sermón como alabándolos, diciéndoles que ellos estaban haciendo muchas cosas bien y reteniendo mucha parte de la doctrina, pero ahora arranca de la manera diferente, dice: no os alabo. El término que Pablo usa con la palabra en el versículo 17, anunciaros, se refiere a un término militar, que es una ¿qué? Orden. Y también le dice que se reúnen para lo peor, que viene de la palabra en griego kakos, que representa un mal moral. Pablo está diciendo: cuando ustedes se reúnen para la cena, muchos vienen en pecado, muchos vienen en circunstancias contrarias a lo que Dios pide en su palabra, y por eso él dice: no os alaben, porque se reúnen ¿para qué? Para lo peor y no para lo mejor. Dice. Pablo está confrontando la iglesia. En vez de ser un tiempo de koinonía, es decir, de comunión, se volvía un tiempo de chismes, de murmuraciones, de egoísmo, de glotonería y de abusos de la cena del Señor. Se volvía así. O sea, en vez de ser algo que era para glorificar a Dios, había chismes, murmuraciones, egoísmo, glotonería y abusos en el vino, en el trago. Al exponer Pablo este tema, él examina 3 asuntos acerca de la cena del Señor, que es los que vamos a estudiar en el pasaje de hoy. El primero, la perversión de la cena del Señor, cómo se había pervertido en la iglesia de Corinto, y tristemente cómo el creyente no entiende el valor de cenar. Todo el mundo cree que va a una iglesia y recibe la cena, porque venimos de la tradición donde todo el mundo va a un lugar y le dan un pedazo de algo y una bebida y cree que eso es tener comunión con Cristo. Hoy vamos a entender qué es tener comunión con Cristo. Por eso es tan importante estudiar este tema. Dice, segundo, el propósito de la mesa del Señor, o sea, la perversión, en qué estaban equivocados. Luego Pablo les va a decir cuál es el propósito real de la mesa, que es muy importante. Y al final dice la preparación que se debe tener para participar de la Santa Cena. Entonces vamos a ir al tema y vamos a empezar por el primero, la perversión de la Cena del Señor, versículo 18 al 22. Nos vamos a centrar en esos textos y los vamos a sustentar bíblicamente con las Escrituras y vamos a mirar qué es lo que el apóstol Pablo está enseñando en ese momento, y es la enseñanza para la iglesia siempre. Versículo 18 al 22. Pablo comienza usando una palabra clave en nuestro entendimiento de la celebración de la Santa Cena.
Y esa palabra está en el versículo 18, cuando dice lo siguiente. Dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia. La primera palabra que encontramos ahí se llama iglesia. En griego, eclesía, doble K, eclesía, significa asamblea o congregación. Y en el Nuevo Testamento nunca se usa, escuchen, para hablar de un edificio o un lugar de reunión, sino siempre de los creyentes. No está hablando de este salón, no está hablando de ningún templo, no está hablando de ningún lugar donde la gente se reúna a escuchar una predicación. Está hablando del corazón del creyente. Está hablando de la persona que se considera parte de una iglesia. Por eso nosotros no predicamos una denominación. Lo último que le decimos a la gente es cómo se llama la iglesia. Nosotros no predicamos un nombre de una iglesia, predicamos a quién, a Cristo y a este crucificado. Al Cristo que se levantó de los muertos, está a la diestra del Padre, allí gobierna con autoridad, allí intercede por sus almas y por las de todos aquellos que van a venir en el tiempo ¿a qué? A la salvación. Ese es el Cristo de las Escrituras. No es el Cristo de la religión. No es el Cristo que quedó en la cruz y no se pudo levantar como algunas religiones lo predican. Es el Cristo que ascendió al cielo y es victorioso. La cruz del Calvario no fue un mártir yendo a la cruz del Calvario a morir por los pecados de alguien que pensaba que era así. La cruz del Calvario es la historia de un rey victorioso que emerge de la muerte para traer vida eterna a todo aquel que en él cree. Esa es la cruz del Calvario. No hay otra cruz, no hay otro evangelio, solo hay un evangelio, se llama Cristo y este crucificado. No hay ninguna otra manera de entenderlo. Pablo dice que cada vez que se reunían había entre ellos divisiones y que él en parte lo creía. Mire lo que dice otra vez. En primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte que lo creo. Hay esperanza porque dice que en parte, o sea, quiere decir que no creía todo. Él decía, oigo muchas cosas de la iglesia cuando se reúne. Les pongo en un contexto histórico. Año 49, Pablo visita a Corinto y se va y vuelve en el año 55 y en esos años él escucha que la iglesia se reúne, que hace fiestas, que hace asambleas, que hace cosas, pero Pablo escucha que hay ¿qué? Divisiones. Y él dice, en parte lo creo. ¿Por qué lo creía Pablo? Porque los conocía. Porque él sabía quiénes eran la iglesia y él sabía a quiénes había dejado allá y él sabía que había ¿qué? Divisiones. Pablo dice que se reunían y que había divisiones y que él lo creía. El significado de la palabra en griego para el término división es contundente en este término. Dice, ponga la S primero y luego escriba chismata, como si fuera a escribir chismoso. Chismata. La S primero y luego dice chismata, de la que proviene la palabra cisma y de la que viene la palabra chismes. Cisma es un desorden, un caos. Se refiere literalmente a romper y cortar. Eso es una división. Corta y rompe todo lo bueno. Escuchen, muchos creyentes están divididos en su corazón y están acá. ¿Por qué? Porque su corazón no es recto para con Dios, recto con la iglesia, recto en el lugar en que Dios le ha puesto. Y viene un cisma, viene un desorden interno que no te permite avanzar en el entendimiento de las Escrituras, porque una casa dividida contra sí misma ¿qué? No gobierna. Y eso es una obra no solo del adversario, sino también el creyente debe procurar orar y decirle, Señor, hay división en mi corazón, necesito estar en un solo sentir, como dice la Biblia. Pablo ya había hablado de las divisiones desde el capítulo 1, compartimos varios temas en el capítulo 1 acerca de las divisiones de la iglesia. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, del capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Si ve que Pablo dice que él ya había hablado de eso, de las divisiones en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Él había hablado de varias áreas en las cuales había divisiones. Y lo compartimos acá, los que llevan el proceso saben que hablamos de una división social, ricos y pobres. En la iglesia no hay ricos y no hay pobres, hay muertos y hay vivos, solo hay dos clases de personas, no más. Los muertos que vienen a la salvación y los vivos que han sido salvos y anhelan ser edificados. No hay ricos, no hay pobres, no hay posesiones, no hay títulos, no hay nada, solo Cristo y el hombre pecador, o salvo o perdido, buscando, entre comillas, salvarse, anhelando que en la misericordia Él venga y le salve, porque no hay otra manera como pueda suceder. Los pudientes llevaban la comida, escuche, y se la comían antes que llegaran los más pobres en las fiestas. No sé si usted ha ido a una fiesta así. Pablo había rogado que estuviesen unidos en un mismo sentir. Si lo vemos en el versículo, en los capítulos anteriores, él ha hablado de la unidad. Él dice que no estén desunidos, que estén unidos, que tengan un mismo pensamiento. Les estaba diciendo que los cristianos deben pensar lo mismo. ¿Respecto a quién? A Cristo. No es lo mismo en los gustos al fútbol, no, usted tiene derecho a escoger lo que quiera. No es lo mismo en sus partidos políticos, no. Está refiriéndose a que tienen que pensar lo mismo en cuanto a quién, a Cristo. Tener la misma doctrina, la misma enseñanza, el mismo pensamiento, el mismo deseo de parecerse a Jesús. Pablo les está diciendo de eso. La razón para las divisiones eran el egoísmo, la carnalidad, la mundanalidad que había en el corazón de la iglesia. Una de las enfermedades más peligrosas de la iglesia y el creyente es la división. Esto aleja a los hermanos de la comunión. Es algo que Pablo y toda la Biblia y el Espíritu Santo dicen que no se puede tener personas divididas. Por eso a veces hay que llamar al orden a la persona y decirle, no estás de acuerdo, eres libre. Puedes tomar decisiones, porque la división daña primero a quién, al creyente, luego daña a su familia y luego afecta a la iglesia. Pero la división no proviene del Señor. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La palabra preciso dice, es algo que es imposible de evitar, las divisiones. Escuchen, todas las iglesias tienen divisiones. En algunas se manifiestan, en otras son internas en el corazón de los creyentes. Mientras la iglesia esté en la tierra, siempre habrá cizaña entre los creyentes y habrá creyentes desobedientes que hacen daños a sus hermanos con la desobediencia. La palabra que usa ahí Pablo en el versículo 19, preciso, es la misma palabra que se llama necesario. Y no es una casualidad que esa palabra está allí, escuche. Es la misma que usa Pedro en el libro de Hechos 5:29. Miremosla en qué contexto la está usando Pedro. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro, los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Note que Pablo está diciendo que es necesario. Entonces, ¿cuál es el contexto entonces del versículo? Escuche, es necesario que haya divisiones en la iglesia. ¿Por qué motivo? Ahí lo dice el versículo mismo. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Las divisiones logran sacar personas de la iglesia que no edifican, que no sirven, que quieren servir a su manera, que quieren vivir un cristianismo como se les da la bendita voluntad. Así quieren vivirlo, sin sujetarse a Dios, a su palabra y a lo que han establecido. Entonces las divisiones hacen que broten quienes realmente son fieles y obedientes. Esto es algo, esa palabra es usada, escuche,
para representar una necesidad divina. Es necesario, dice Pedro, que obedezcamos a Dios y no a los hombres. Y aquí Pablo está diciendo, es necesario. Dios lo va a usar varias veces en la iglesia, muchas veces en la iglesia, para sacar lo bueno de entre lo malo. Es la misma palabra que usan cuando se dice que era necesario, escuchen, que Cristo fuera a la cruz del Calvario. ¿Era necesario o no era necesario que Él fuera? Era necesario para nuestra salvación. Entonces es muy importante el término que Pablo está diciendo. Es más, el Señor en Mateo 18:7 dice, es necesario que vengan, ¿qué? Los tropiezos. Dice, pero hay de aquel, porque vienen los tropiezos. O sea que es necesario el conflicto en la iglesia. Es necesario que todos los hermanos no sean iguales. Es necesario que algunos hermanos no estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso va formando un grupo, va formando una iglesia verdadera. Muchas veces la persona no está de acuerdo simplemente porque su corazón está dividido. Porque nos queda más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga que tengo en mis ojos. Yo le he dado un consejo a la iglesia hace muchos años, todos los que me conocen, y le digo, mire, cada vez que tú quieras compararte con alguien, compárate con Jesucristo y quedas perdido, absolutamente. No te compares con nadie, no te compares con hombres. Hay una famosa poesía, es desiderata. Habrán mejores y habrán ¿qué? Peores. Si te comparas con alguien que es peor que tú, aparentemente tú te sientes muy bien, te alimentas tu orgullo. Y si te comparas con alguien que sabes que quizás es mejor a ti en algo, te sientes mal, frustrado y fracasado. Entonces no te compares con los hombres ni con tu familia. El hombre no se compare con su esposa, la esposa no se compare con su esposa. Los padres con los hijos con los padres. Tenemos una medida, ¿se llama quién? Cristo. Cuando lo miras a Él, solo queda una actitud, escuche. Agachar tu cabeza y decirle, solo te necesito. No más, no puedo hacer más. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. La palabra aprobados, dokimos con K, dokimos en griego, los que pasan la prueba, se llama, aprobados. ¿Se han escuchado la frase, la prueba te aprueba? Santiago dice, bienaventurado el varón que haya soportado la prueba, porque cuando la haya pasado, dice, recibirá la corona de ¿qué? De gloria. Bienaventurado el varón que haya soportado la prueba. Muchos creen que se refiere a una tentación sexual. No, se refiere a la prueba del corazón. Hay pruebas más fuertes para los hombres. Hay pruebas más fuertes para el creyente, que creen que son esas cosas pequeñas, ¿no? Son pruebas como la fidelidad. Son pruebas como vencer la duda, cuando viene la duda a tu mente. Cuando tú dudas de Dios y pasas la prueba y dices, no, voy a creer en su palabra, voy a creer en lo que Él me ha dicho, voy a creer en que lo que Él dice es cierto, que su palabra es verdad, que Dios no es hombre para que mienta. A eso se refiere la prueba. La división en la iglesia, escuche, con todo lo impía y pecaminosa que es, el Señor la usa para purificar a su esposa y dejarlos fieles. A pesar de que es una cuestión fea y difícil, porque duele, Dios la usa, como ha usado muchas cosas. El mal ayuda a que se manifieste el bien, ¿sí sabía? Cuando alguien mata a otra persona, está haciendo mal. Pero si esa persona es condenada y llevada a una cárcel, el bien se está ejecutando. ¿Sí ven la diferencia? Cuando alguien comete un crimen, se puede ejecutar un bien, trayendo justicia sobre esa persona. Dios siempre ha usado el mal como un elemento, Él no lo creó, lo usa para su gloria, lo usa para que los hombres teman, lo usa para mostrar su soberanía y su poder. En cada iglesia, Dios tiene obreros aprobados a quienes les confía las riquezas de su gracia.
Un obrero aprobado es probado primero para ser confiado. Por eso la iglesia no es un lugar donde usted viene, no es un club social. Si quieres un club social, afíliate, ¿sí? Y consigue amigos y amigas y ve y diviértete, ¿sí? Pero la iglesia no es un club social. La iglesia no es un escampadero donde Dios resuelve problemas. Si alguien piensa así, está equivocado. ¿Sabe qué es la iglesia? Un organismo viviente, donde Cristo vive en cada miembro para formar el carácter de esas personas con un solo fin: llevarlos a la eternidad para compartir con Él. Ni siquiera tiene fines terrenales, ni siquiera es para cambiar el mundo, como algunos dicen, ni siquiera es para cambiar la sociedad. La sociedad va a empeorar, va a ser cada día peor, hasta que se cumpla la escritura que dice que hasta que los días sean como los de Noé y la tierra vuelva a ser como Sodoma y Gomorra, entonces la venida del Hijo del Hombre está cerca. La iglesia no es eso. La iglesia son personas vivas que estaban muertas. En Éxodo dice la Biblia: Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios de muertos, es un Dios de ¿qué? Vivos. Dando a entender que ellos viven en esta hora en la presencia de Dios, porque fueron santos, porque fueron escogidos, porque Dios hizo un proceso en la vida de ellos. Pero la iglesia no es lo que a veces el creyente piensa. Pablo escribió a Tito 3:10 que al que cause divisiones después de ser amonestado, no se puede pasar por alto la división. Y eso debe tenerse en cuenta. Vamos al versículo 20. Si no leo la cita, anótela y léala porque tengo que cumplir con mi sermón. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Le damos el 21 y el 22, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergoncéis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Al reunirse para la cena con corazones divididos, eso no agradaba al Señor, escuche. Ellos habían vuelto una burla a la cena. Por eso dejó de practicarse esas fiestas. Las fiestas ágapes dejaron de practicarse hace muchos años en la iglesia, en los primeros siglos. ¿Por qué? Porque se volvió eso, se volvió un desorden. Versículo 21, los ricos y los pobres, dice ahí, 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, lo que dijimos. Los ricos llevaban comida y los pobres llevan del culto. Entonces unos comían más y otros comían menos. Versículo 22, Pablo dice que no tiene nada que decir sobre eso y que no los puede alabar por su comportamiento tan pecaminoso en algo tan especial de parte de Dios. Es necesario, iglesia, dejar todo atrás cuando vamos a cenar: la división, el egoísmo, el orgullo, los prejuicios, la inmoralidad, la amargura. Cenar es algo santo. No sé si tú lo comprendes o lo logras ver en tu corazón. Cenando con Jesús. Es una cena, Él está ahí. Su espíritu está ahí con nosotros cuando cenamos. Segundo, el propósito de la mesa del Señor, versículo 23 al 26. Estos versículos son como un diamante caído en un camino embarrado. Pasamos a la otra parte, ya vimos el camino embarrado, sabemos todo lo que se hace, pero estos versículos son como un diamante en medio de ese barro que hemos compartido. Nos encontramos con uno de los más bellos pasajes de las Escrituras en medio de una fuerte reprimenda por la actitud carnal y egoísta e insensible de la iglesia. La exhortación es a aquellos que viven vidas de desobediencia y participan de la cena sin examinar su corazón con sinceridad. Miremos el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo deja claro que ya les había enseñado, dice, lo que también os he enseñado. Pablo ya les había enseñado de la cena, dice.
Pablo había recibido directamente la revelación de la Santa Cena del Señor de Jesucristo. Y ustedes dirán, ¿y por qué dice eso? Porque los evangelios no habían sido escritos. Año 49, apenas estaban en proceso de escribirse Mateo, Marcos, Lucas. ¿Cuál fue después? Mateo, Marcos y Lucas. Apenas se iban a escribir. Pablo no leyó a Mateo, no leyó a Marcos, no leyó a Lucas. Pablo recibe directamente de Dios, ¿qué? La revelación de la Santa Cena. Acuérdense que Mateo, Marcos y Lucas, Marcos lo recibe de Pedro, Lucas lo recibe de Pablo y Mateo lo recibe de Jesús, porque era de los 12. Ellos directamente, Mateo estuvo el día de la cena. Entonces él escribe lo que vio, pero Pablo escribe lo que Cristo le revela a él. El Señor estableció la cena en medio de la maldad que se levantaba en la noche que fue entregado. No te contraste. Esa noche lo van a matar, lo van a crucificar, lo arrestan. Un traidor le besa para entregarle, como la serpiente muerde con la boca y le besa para entregarle. Y él, en medio del dolor y la aflicción que le espera, él establece una de las cosas más gloriosas para un creyente: comer con su Señor, cenar con su Señor. Saca el tiempo, escuche, saca la dedicación para sus discípulos de decir: quiero comer con ustedes. Y les da una promesa, dice: esta es la última vez que comeré con ustedes. La próxima, ¿dónde sería? En la eternidad. Hablando específicamente de la cena, porque él comió más adelante con ellos cuando resucitó, pero no la cena. Pero la cena fue la última cena, por eso se llama así. Y es la preparación de un recordatorio poderoso que Cristo Jesús murió por nuestros pecados para darnos salvación. Ni los evangelios ni Pablo nos dan detalles acerca de esa comida. Sabemos que fue la noche del jueves, cuando fue entregado por Judas y arrestado para morir en la cruz al siguiente día. Ahora vamos a mirar un poquito más de esas comidas, o de una vez lo voy a meter ahí. Esa comida era de la siguiente manera. Yo ya lo prediqué en un sermón de Marcos, cuando predicamos el libro de Marcos. Se tomaban 4 copas durante la cena y se iban compartiendo panes y hierbas amargas, y se iban compartiendo verduras y comida, vino. El Señor usa la tercera copa para representar la cena. Todo eso lo encuentra en el Antiguo Testamento estudiando. No lo voy a ampliar, simplemente lo recuerdo porque ya lo prediqué en un sermón en Marcos, cuando hablamos de la cena del Señor. Versículo 24. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El pan, escuchen, que había sido representado en Éxodo con el maná, ahora es representado por el cuerpo de Cristo. Para los judíos el cuerpo representaba todo lo que una persona era: su vida, su alma, su corazón y su mente. Los judíos no pensaban del cuerpo como nosotros, que era algo material. No, ellos pensaban del cuerpo como todo, porque ahí vive ¿quién? El hombre. Yo les he puesto este ejemplo a muchos. ¿Qué es importante para el hombre, el cuerpo o el alma? Los dos. No me digan que el alma, porque sería muy espiritual. Porque el alma sin el cuerpo no existe, y el cuerpo sin el alma tampoco. Porque lo que se separa el día de la muerte es el cuerpo y el alma. Por eso se llama muerte, separación. El cuerpo va a los gusanos. Si alguien no va a ese lugar, entonces sería Elías, ¿sí? Porque fue el único que fue raptado, ¿sí? Pero el resto todos vamos a ese lugar, no importa quiénes hayamos sido. Y el alma va a un destino eterno, de salvación o de condenación, de acuerdo a la vida que Dios haya dado a esa persona. Vamos a mirar algo importante acerca del pan. Acompáñenme a Mateo capítulo 4 y vamos a hacer un breve estudio chiquitico del pan. Mateo 4, para explicar quién es el pan y por qué el pan. ¿A cuánto les gusta el pan? Pero el pan de vida superior, Jesús. Mateo 4, versículo 4. La tentación de Jesús.
Versículo 3, vino al tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? Pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está en 40 días de ayuno. Y el tentador, Satanás, viene y le dice que convierta las piedras ¿en qué? En pan. Esto apunta a una verdad espiritual que nosotros necesitamos conocer. Para eso miremos el contexto de Deuteronomio 8.3. Por eso les dije que era un estudio cortico. Deuteronomio 8.3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo toma las palabras de Deuteronomio y las escribe, y son las palabras que Jesús ha tomado de Moisés para decir que no solo de pan vivirá el hombre. Y en Deuteronomio 8.3 nos da un contexto de que Moisés le está recordando a Israel una verdad espiritual. Dios es nuestro proveedor, porque Él es nuestro pan, el pan que descendió del cielo. Juan 6.32. Eso después damos un sermón sobre eso. Juan 6 solo era una referencia. Juan 6.32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Escuche, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. ¿No tendrá qué? Sed jamás. Jesús es el pan de vida. Él es el pan de vida. Por eso no es casual, escuche. En la Biblia nada es casual. Por eso Él usa el elemento del pan para la cena. Y cuando volvemos al texto de Corintios, en el versículo 24 dice, habiendo dado gracias, lo partió. El término partir no aparece en los escritos originales de las traducciones de las Biblias. La mejor forma de leer el texto sería así, escuchen. Este es mi cuerpo que es por vosotros. Este es mi cuerpo que es por vosotros. ¿Por qué los escritores dicen que no se debe usar el término partir? Porque la Biblia en los Salmos asegura que sus huesos no fueron quebrados. Y había una profecía que decía que sus huesos no serían quebrados. Y cuando vinieron a mirarlo, se había muerto. Entonces encontraron que había muerto, y un ladrón atravesó con una lanza a su costado para que se cumplieran las escrituras. Y a los otros dos les quebraron las piernas. Porque había una costumbre, escuchen, cuando alguien era crucificado, para que sufriera más, le partían las piernas. ¿Por qué? Porque la respiración se sostenía desde los pies y tenían que hacer esto para respirar. Al tener las piernas partidas, la agonía era más profunda, era un castigo. Y la Biblia dice que él no le quebraron su cuerpo. ¿Por qué? Por las palabras de Dios, porque Dios así lo había establecido. Mire las palabras más bonitas de la Biblia. No sé si usted lo puede ver. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Dice en el versículo, cuando dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Mire estas dos palabras, por vosotros. Esas son palabras para usted y para mí. Por vosotros. Por nosotros fue a la cruz. Por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo maldición, para que nosotros no fuésemos maldición. Por nosotros recibió la ira de Dios, para que nosotros no la recibiésemos. Por nosotros Él es el Salvador y el Señor de la humanidad. Se refiere a lo que hizo por nosotros. Dice, me hice hombre por vosotros, di el evangelio por vosotros, sufrí por vosotros, viví por vosotros, morí por vosotros,
resucité por vosotros, estoy en el cielo por vosotros y volveré por vosotros. Si es lo importante de dos palabras, porque es por usted y por mí, por aquellos que Dios ha llamado a la salvación. Él lo hizo para que todos los que creemos en Él seamos libres y podamos disfrutar y comer a su mesa. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La copa que había representado la sangre que soltaba en los dinteles, como vimos en el Antiguo Testamento, ahora es la sangre del Cordero de Dios derramada por la salvación de la humanidad. El antiguo pacto fue ratificado una y otra vez por sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, ahora es confirmado una vez y para siempre por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos 9:28. Dice que Él se ofreció una sola vez y que para siempre por nosotros. Israel fue salvado de Egipto y llevado a Canaán. Nosotros somos salvos del pecado y llevados a la eternidad. Somos librados, esto se lo dije al principio, pero lo repito porque es importante. Somos librados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Versículo 25, parte B. Hacer esto, dice. Hacer esto. ¿Es un qué? Mandamiento. No participar de la cena del Señor para los hijos de Dios, escuchen, nacidos de nuevo, es desobediencia y es pecado. Normalmente no quieren arreglar su vida. Cuando alguien no participa, tiene algo que no lo deja participar. El derecho sería que participara y viviera una vida de arrepentimiento, diciéndole: Señor, necesito participar, anhelo hacerlo. Los que no participan es porque viven en pecado. Primero deben resolver ese asunto, y aún los desobedientes deberían pensarlo si van a participar o van a seguir desobedeciendo. En memoria de mí, dice la última parte. Recordar es más que traer a la mente algo. Uno se acuerda de muchas cosas, pero por costumbre. Pero hay cosas que marcan la vida del ser humano y esas sí las recuerda con emociones, con dolor, con tristeza, con alegría, ¿cierto? Hay otras que son normales en la vida. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También esta celebración nos recuerda que Él viene por su iglesia. Es una celebración en tres sentidos, escuchen. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que está haciendo hoy por tu vida y lo que hará cuando regrese por su iglesia. Tercero y último, la preparación para la cena del Señor. La preparación para la cena del Señor. Versículo 27 al 34. Al finalizar el sermón vamos a participar de la Santa Cena y vamos a orar y vamos a hablar de lo que es la preparación para estar en la cena del Señor. Pablo vuelve a la advertencia. Primero nos confronta, luego viene un término medio donde está hablando de cómo era la ceremonia, el propósito de esa ceremonia. Ahora va a hablar de la preparación de la cena del Señor. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esa copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Podemos acercarnos de manera indigna a la mesa del Señor en muchas maneras, iglesia. Algunos participan en forma ritualista. Es un rito más. Llevan muchos años haciéndolo y creen que es un rito de la iglesia. Creen que es algo como ir a cualquier lugar y que me den algo para sentirme bien. Entonces se vuelven personas ritualistas, no entienden lo que están haciendo, no quieren ordenar sus vidas, no son conscientes de lo que hacen, no comprenden su valor, su mente y su corazón no están involucrados, es algo ritual. En el primer domingo de cada mes la iglesia celebra, toca ir, ¿sí? Lo ven como algo que les ayuda a ser mejores, pero ven el ritual, no ven a la persona de Jesús. Quizás no lo han disfrutado nunca. Una sola vez, escuchen, una sola vez que cenes con Jesús, que irás a cenar toda una vida con Él.
y querrás estar una eternidad con Él. Pueden acudir con un espíritu amargado, escuche, hacia el creyente o hacia la iglesia. Muchos cenan y no han arreglado su amargura, no han arreglado su división interna, su problema con su esposa, con sus hijos, con su familia. Muchos asisten así a cenar, o algún pecado del cual no se arrepiente. El que acude con algún pensamiento en contra de algún hermano o con un pensamiento incorrecto acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, participa indignamente de la cena del Señor. La parte B del versículo dice que quien participa indignamente es culpable del cuerpo y la sangre de Jesús. Pisotear una bandera de un país no es pisotear un pedazo de tela, es pisotear todo lo que esa bandera representa, la nación. Por eso la bandera de un país es tan importante. Acudir de manera indigna a la cena no es deshonrar la ceremonia, no es deshonrar al pastor de la iglesia, es deshonrar ¿a quién? A Cristo, porque Él es tu Salvador y porque Él es el Señor. Es deshonrar en nombre de quien se está haciendo la ceremonia, es burlarse del sacrificio de Cristo. Versículo 28. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por eso antes de participar la Biblia nos dice siempre, examínense. Si hay algún pecado, por pequeño que parezca, algo que nos robe la paz de poder participar libremente de la mesa del Señor. Es un tiempo donde la iglesia es santificada. Entonces debemos examinarnos cómo estamos viviendo hacia Dios, hacia la iglesia y hacia el prójimo. 3 áreas. ¿Cómo es tu vida hacia Dios? Si tú eres creyente, nacido de nuevo, hijo de Dios, si tú haces parte de una iglesia, estás formándote para los que llevan más tiempo. ¿Cómo está tu vida con Dios? Tu oración, tu lectura de la Biblia, tu testimonio en casa, tu testimonio personal. Fui muy redarguido haciendo este tema. Impresionante, fui redarguido totalmente en mi actitud en ciertas cosas en mi hogar, en mi casa. No basta con predicar, tienes que ser luz, tienes que ser testimonio. ¿Cómo es tu vida detrás de la puerta de tu casa? Eso es lo más importante. Eso tiene que ver con Dios. No es venir a la iglesia y cantar canciones y recibir mensajes y acarrear juicios. Entre más aprendas de la palabra y menos vivas, más problemas vas a tener. Esa es una buena noticia para los que ya conocen. Y para los que empiezan, para que nunca empiecen engañados, porque la iglesia no puede engañar a nadie. La iglesia tiene que decir que la verdad. Y la verdad es que la vida cristiana cuesta, porque tienes que morir, porque tienes que dejar el orgullo y el egoísmo, y tienes que reconocer si has fallado como hombre, como esposo, como papá, como mamá, como hermana, como hijo. Eso es acercarse a una cena examinada. Eso es dejar que Dios escudriñe tu mente y tu corazón hacia Dios, hacia la iglesia, con los demás, con las personas que Dios ha puesto en la iglesia, y hacia el prójimo. ¿Qué guardas hacia personas? ¿No puedes perdonar? Clama, dile Dios, enséñame a perdonar, porque tú me perdonaste. Solo hay una motivación para perdonar, iglesia: Cristo, porque me perdonó. ¿Necesitas otra? Necesitas que la otra persona cambie, no has entendido el cristianismo. Necesitas que el otro sea buena gente, estás perdido en tu concepto. Solo Cristo es suficiente para que yo deba perdonar a todo el que me ofende, a todo el que me falla, a todo el que me haga una herida. Debo perdonarlo, porque Él me perdonó a mí. La palabra, versículo 29. Vamos como las canciones, hacia arriba. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. La palabra juicio, crima con K, crima en griego, tiene aquí la idea de corrección. No escuche, espero que entienda esto claramente, póngale mucha atención para que usted no se sienta condenado, sino libre.
no se está refiriendo a condenación. Es decir, Dios corregirá a todo creyente que participe indignamente de la cena del Señor. Los corregirá siempre. No los condenará, los corregirá si son hijos de Dios. Versículo 30 nos nombra dos tipos de castigo. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Nos nombra dos tipos en la forma como Dios lo hace. Dios no castiga eternamente al que participa indignamente si es hijo de Dios, pero puede castigar con una enfermedad y aún la muerte. El término dormir se refiere a la muerte, como en el caso de Lázaro, Juan 11:11. El Señor le dijo a los discípulos: vamos a donde Lázaro, porque Lázaro ¿qué? Duerme. No estaba dormido, estaba ¿qué? Muerto. Muchos están dormidos, muertos. No han despertado de su letargo, no han despertado de su vida. Cristo no es vida todavía en algunos creyentes. Aunque Él vive ahí, no se ha hecho vida por la desobediencia del corazón de nosotros. Pero lo impresionante de esto, y es textual, es que en Corinto dice: muchos murieron. En la iglesia de Corinto muchas personas murieron por participar de la cena indignamente. Ya les dije por qué. Porque se emborrachaban en la cena, porque en la cena practicaban pecados sexuales, porque en la cena practicaban chismes, murmuraciones y todo eso, y ellos murieron literal. Cuando dice que muchos duermen, la Biblia no miente. Si usted no cree ese texto, entonces escoja lo que va a creer. Pero la Biblia dice que muchos duermen y muchos estaban ¿qué? Enfermos. El versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Bajamos de nivel. Viene la esperanza, escuche. Hay un remedio para no tomar la cena del Señor indignamente. ¿Sí ven? El Evangelio no es un mensaje de condenación para los que asisten a una iglesia. Es un mensaje de ¿qué? De salvación, de vida eterna. Dice: hay un remedio para no tomar la cena del Señor indignamente. Eso quiere decir discernir quiénes somos. Ese es el remedio, escuche. Discernir quiénes somos nosotros. Esa obra la hace ¿quién? El Espíritu de Dios en el corazón de un creyente. Escuche, somos rebeldes, somos desobedientes o inmorales, murmuradores, contenciosos, chismosos, amargados. ¿Y quiénes deberíamos ser? Debemos discernir quiénes somos y cuánto nos falta para llegar a ser lo que deberíamos ser, lo que Dios dice que nosotros deberíamos ser. Pablo es muy claro. Él dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una sola cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hoy puedes examinar tu vida, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha preparado para que volvamos nuestro corazón a Él y le digamos: Señor, examíname, hazme ver mi corazón. Que hay cosas en mi vida que no las logro entender. Necesito que me ayudes. Yo he pasado por la frustración muchas veces. Sé lo que es estar frustrado por no entender los caminos de Dios. Sé lo que es estar frustrado por no poder agradar a mi Señor, por pecar, por fallar, por dar un paso atrás en vez de dar un paso adelante, por leer la Biblia y estudiarla y orar y aún cometer pecados tan fáciles. Eso trae frustración. Y una y otra vez he tenido que ir y decirle: examina si hay desobediencia, si hay murmuración, si hay amargura. Hablan los hombres. Normalmente se cree que la amargura es para las mujeres, pero con los años he tenido que aprender que en los hombres hay mucha amargura, comenzando en todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Solo que el hombre no la expresa. La mujer llora, patalea, grita, hace lo que sea, y ahí le sale la amargura, así sea gritando y chillando. Pero el hombre no. El hombre guarda su amargura, se la traga, vive en su dolor, vive en su fracaso, como padre, como esposo, como hijo, vive en esa miseria interna que no puede resolver.
Y ahí es donde tiene que ir al Señor y decirle: Señor, no puedo. Examíname, oh Dios, hoy. Si confesamos nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos ayude en lo que hemos reconocido que somos, Él lo hará. Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, escuche, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Algo que no entendemos y que ha costado, a mí me costó muchos años entenderlo, es la diferencia entre la maldad y el pecado. No es lo mismo. La maldad es la raíz del pecado. Es aquello malo que hay internamente a mí, que no se sujeta a Dios porque no puede, dice Romanos. No quiere hacer su voluntad, no puede sujetarse. Sufre y batalla por eso Pablo exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: porque con la mente sirvo al Señor, pero con mi cuerpo veo algo que se revela contra Dios y me lleva cautivo al pecado. Y al final termina con una doxología, una alabanza en Romanos 7, donde dice: pero gracias a Dios por Jesucristo. Pero gracias a Dios que Él dejó a Cristo para que nos ayudara. Versículo 32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Aquí está claro que no somos condenados. Aquí está clara la gracia y el amor de Dios al corregir a sus hijos para no perderse. Para que no se pierdan con quién, con el mundo. Padres, si no corregimos a los hijos, se pierden más rápido con el mundo. Es un modelo. Ahí dice: hay que corregirlos para que no se pierdan. Él no dice que para que se pierdan. La corrección no es para perdición, la corrección siempre es ¿para qué? Para salvación. Dios envía castigos personales para hacer que los culpables enderecen sus caminos, y la muerte para que todos escojamos la santidad en vez del pecado. Yo les puedo contar un testimonio de alguien muy cercano que quizás tuvo que morir para no perderse, ¿no? Mi papá, ¿no? Mi papá fue pastor de una iglesia y cometió adulterio siendo pastor, ¿no? Y quizás Dios le dio la oportunidad durante 7 años de arrepentirse y nunca quiso volver a Dios. Y estoy casi convencido, no casi seguro, que Dios le quitó la vida para que no deshonrara más el nombre de Dios. Porque un siervo que peca deshonra a Dios. Cuando un creyente peca, hay una misericordia diferente de parte de Dios para un creyente. Cuando un siervo peca, es diferente. Toda la vida he orado y le he dicho al Señor que me guarde quizás de repetir la historia, y ha sido un temor que Dios ha ido superando en mi corazón durante muchos años. Pero yo puedo decirle con testimonio real que Dios es fiel a su palabra, que Él bendice, pero que Él también corrige. Él tuvo la oportunidad de volver quizás al ministerio durante esos años. No sabemos por qué no buscó, no sabemos por qué no volvió, pero quizás era mejor que muriera, porque queda la deshonra. Lo que decía Job, ¿se acuerdan lo que decía Job? Él enseñaba a los jóvenes y a los ancianos de su ciudad, de su pueblo, y él decía que él nunca hubiese querido llegar a no ser ese ejemplo que ellos necesitaban. Y esa es la vida de un creyente. Una cosa es para un pastor, pero tú como creyente en tu casa debes ser ejemplo. Tú como creyente con tus hijos debes ser ejemplo. No importa si ellos no están en la iglesia. No lo hagas, escuchen, no lo hagas. No te equivoques. No lo hagas para que estén en la iglesia. Es el error más grande que cometen los cristianos. Tratar de ser cristianos para que los hijos vengan a la iglesia no funciona así. Hazlo por amor a tu Señor. Él determinará cuándo ellos vendrán. Él determinará si ellos son sanos. Tú haz tu parte como creyente y no menosprecies la obra de Cristo en tu hogar y en tu familia.
Versículo 33, Pablo termina hablándole a los corintios que pongan su vida en orden. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros, para que cuando ellos hicieran eso, tuvieran un orden en las comidas. Pablo no desaprueba las comidas fraternales, Pablo las aprueba, pero él está diciendo ahí claramente, dice, si alguien tiene hambre, coma en su casa. O sea, si usted tiene afán cuando va a la iglesia, quédese en la casa. Viene a cenar, viene a comer del Señor, viene a disfrutar un tiempo de oración, de palabra. Si usted viene con afanes, mire esa actitud en su corazón. Esa es una actitud incorrecta hacia Dios. Desde ahí te presentas incorrectamente al Señor. Dice que cuando lo hicieran, lo que decía Pablo, lo hicieran ¿para qué? Para comunión. Versículo 34, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Las demás cosas se refiere a asuntos que él arreglaría en la segunda visita que hizo a Corinto, cuando él fuera presencialmente. La adoración era uno de los temas que él tenía que arreglar, porque esto se llama adoración. Cuando en la cena del Señor tú tienes humildad y tomas el tiempo para arrepentirte, le dices, Señor, yo quiero adorarte. Adorar no es cantar canciones, adorar es vivir para Dios. Y ese es el buen momento. Y otros asuntos que estaban pendientes en la vida de la iglesia. Pónganse sobre sus pies, vamos a repartir la cena. Ya deberían haberla tenido lista, por favor. Pónganse sobre los pies, sus dos pies, y vamos a participar de la cena. Mientras reparten la cena, yo voy a leer 1 Corintios 11, 23. Reciban la cena en silencio, por favor. Dice, porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Es solo recordar la muerte de Jesús. Eso es la cena. No voy a compartir mucho porque creo que el tema fue específico acerca de la cena. Solo vas a tomar el pan, lo que representa el pan y el vino son representativos. De pronto, si alguien no sabe, ni Jesús está en la galleta ni Jesús está en la copa. Bueno, Él está aquí, presente. Dios está aquí, su Espíritu está aquí. Y es lo que debemos reverenciar al Señor. Entonces, puede tomar el pan y la copa, y cierre sus ojos y pidámosle a Dios que nos examine. Vamos a orar antes de tomar la cena. No voy a explicarla porque creo que el sermón se trataba de eso. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que traiga a nuestro corazón un arrepentimiento verdadero en aquellas cosas que hemos fallado. Como iglesia tenemos que reconocer que nos falta mucho para agradar al Señor. Individualmente tú tienes que reconocer en qué le has fallado al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta mañana, Señor, porque es tuya, Dios. Gracias por la obra del Calvario, Señor. Gracias por el amor y la misericordia que has tenido para con esta iglesia, Señor. Hoy queremos acercarnos a ti correctamente, Dios, con un corazón que puedas examinar, que puedas ver qué hay en mi corazón. Ora por ti. No ores por nadie. Ahorita no es tiempo de orar por nadie, ni por tu familia, ni por ninguna necesidad que tú tengas. Solo hay una necesidad en este momento y es volver el corazón al Señor en arrepentimiento, diciéndole que hemos pecado, que hemos fallado, que necesitamos de un Salvador poderoso que traiga vida a nuestros corazones. Dios, perdona la iglesia. Perdona cada vida, perdona mi vida, Señor, esta mañana. Todo lo incorrecto, Señor, todo lo impuro, todo lo que no proviene de fe, Señor, que es pecado.
Hoy lo presentamos delante de ti. Y tú con el Señor arreglas lo tuyo, lo personal. Aquellas cosas que vengan a memoria, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Dios, solo perdóname. Solo quiero tu perdón, Jesús, hoy. No busco nada más, Señor. No quiero nada más sino saber que te puedo agradar, Dios. Que mi vida te puede agradar de verdad, Señor. Perdóname hoy. Límpiame, Señor. Lávame más y más y más de mi maldad, Señor. Porque contra ti, solo contra ti he pecado, Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo incorrecto, he hablado lo incorrecto, he mirado lo incorrecto. Mis ojos se han desviado una y otra vez a la inmoralidad, Señor. Mi mente se ha desviado a pensamientos. Mis palabras necias han salido de mis labios una y otra vez. Mi condición como creyente no es la mejor. He descuidado la oración, he descuidado ir a la palabra. Dios, perdona a la iglesia. Señor, perdona a la iglesia. Perdona a la esposa que no te busca, Dios. Quizás quiere divorciarse, no quiere contigo, Señor. Perdona a la iglesia esta mañana. Perdona a tu pueblo, Dios, desleal, que no agradece cada mañana, que no ora, que no busca tu rostro, Señor. Perdónanos esta mañana y santifícanos mientras participamos, Señor, de la cena. Mientras participamos, Dios, del pan, recuérdanos el sacrificio perfecto del Cordero inmolado, Señor, que se ofreció sin mancha en la cruz del Calvario. Puedes participar del pan recordando la muerte de Jesús. La Escritura dice que asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, tu sangre preciosa hoy nos limpia de todo pecado, porque ella representa tu vida, Señor. Fue derramada en la cruz del Calvario hasta la última gota, Señor, solo por nuestra redención, solo por nuestra salvación, Señor. Hoy participamos de ella al examinar nuestro corazón, al darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de perdón y de santidad. Señor, puedes participar de la copa. Padre, hoy te damos gracias. Ahora dale gracias. Ahora dile gracias. Gracias porque hoy recuerdo el sacrificio totalmente, Señor. No solo tu vida, no solo tu muerte, Señor, sino aún saber que volverás por tu pueblo, Jesús. Gracias. Gracias por ir al madero. Gracias por ser obediente al Padre. Gracias por darnos ejemplo. Gracias por nuestra vida, nuestras familias. Gracias por los trabajos que tenemos. Gracias. Toma un momento de gratitud esta mañana y solo diré gracias. Es todo lo que anhelo, Señor, es todo lo que necesito. Saber que tengo comunión contigo basta, Señor, para este día, para vivir. Hoy te doy gracias, Jesús. Añade bendición, Señor. Guarda esta palabra en los corazones. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús. Es para él la gloria. Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.